Hola, mi nombre es Diana Rodríguez, soy de Quito, de Ecuador, pertenezco a la fraternidad Orion y esta es mi defensa para experto en educación virtual. Hola, bueno, el tema que yo escogí para mi defensa es imagen corporativa. Estaba dentro del módulo impacto visual y lo primero que hice fue hacer un resumen de lo que fuimos visualizando en FATLA, en este módulo, que me parece era el módulo 4. Bueno, en sí, el resumen como tal de la teoría que decía FATLA comenzaba con totalmente imagen corporativa. Y nos dice que la imagen corporativa es esencial para diferenciar y posicionar un entorno virtual. EVA representa a quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Su diseño coordinado asegura una comunicación eficaz, optimizando recursos y fomentando habilidades educativas. Esta imagen debe reflejarse consistentemente en todos los elementos de nuestro EVA, como logos, menú y contenidos. En cuanto a la estructura y extensión, es fundamental construir una jerarquía clara y natural entre menú y páginas. Los contenidos deben ser concretos, motivadores y organizados para evitar confusiones. El índice siempre debe ser visible y las ventanas de navegación deben mantenerse dentro de la misma estructura. En cuanto al diseño visual, el equilibrio entre texto, imágenes y animaciones mejora la experiencia del usuario. Se recomienda usar diseños que combinen un cuarto de imágenes, tres cuartos de información, evitando saturar con gráficos. Las imágenes deben ser claras, coherentes y mantener un estándar visual. En cuanto a los colores deben ser consistentes con la identidad del EVA, utilizando un máximo de 3 colores y sus variaciones. El contraste adecuado entre texto y fondo facilita la lectura. Un diseño visual atractivo y bien estructurado genera confianza y motiva a los estudiantes. En conjunto, una imagen corporativa sólida y bien diseñada refuerza la funcionalidad y percepción de nuestro EVA, ofreciendo una experiencia enriquecedora y profesional. Entonces, bueno, este es un pequeño resumen de toda la teoría que tenía FATLA y nos hace pensar en la importancia que llega a tener algo que a veces obviamos, que es la parte, por así decirlo, gráfica de nuestro entorno virtual de aprendizaje o de nuestro EVA. Muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en el material para los estudiantes, que es algo esencial, obviamente, pero en cuanto a lo demás, en cuanto a la parte gráfica, pues lo dejamos de lado. Entonces, ahora, después de este resumen que viene desde Patla, yo realicé una presentación en cuanto a la imagen corporativa. Bueno, yo conozco y se me hace mucho más fácil hablar de este tema porque yo soy diseñadora gráfica, tengo una tecnología en diseño gráfico industrial, una licenciatura en diseño gráfico y una maestría en educación con énfasis en la educación virtual y el uso de las TIC. Entonces, para mí es un tema muy, muy interesante y al que tengo mucha familiaridad porque vengo de ese mundo del diseño y algo que me encanta es poder implementar el diseño en la educación. Y algo a lo que he tenido mucha apertura es justamente las aulas virtuales, que mostraré al final un ejemplo de las aulas que yo creo en la institución donde yo trabajo, donde manejo básicamente las aulas, el diseño de las aulas de todas las carreras. Lo he estado haciendo de a poco, pero lo hago aquí en la institución. Entonces, bueno, esta parte de aquí va más como un resumen, como una idea de parte mía. Entonces, la imagen corporativa en las aulas virtuales. La imagen corporativa es fundamental para crear una identidad coherente y profesional en el entorno de las aulas virtuales, desde el diseño del espacio virtual hasta los elementos gráficos. Es crucial mantener una estética unificada que transmita confianza y calidad, ¿no es cierto? Casi va por la idea que hablaba en un inicio. En la importancia del diseño gráfico en la enseñanza virtual. ¿Qué podemos lograr con un buen manejo del diseño? Una atracción visual, un diseño gráfico capta la atención de los estudiantes y les brinda una experiencia de aprendizaje mucho más agradable. Una comunicación efectiva. Los elementos visuales facilitan la transmisión de información y ayudan a los estudiantes a comprender los conceptos de manera más clara. Y una identidad institucional. La coherencia visual fortalece la marca de la institución y lo trae a un aspecto mucho más profesional y confiable. Entonces, el hecho de usar el diseño a veces pareciera que es muy obvio y uno dice, bueno, es para que se vea bien. Pero no es solo eso, el diseño lo que hace es comunicarnos. Entonces, justamente eso nos dice que en las aulas virtuales me ayuda a comunicar de una manera mucho más efectiva. Cuando yo sé usar bien recursos gráficos y entiendo un poquito más del diseño, puedo incluso ayudarme para captar a nuestros estudiantes, para captar su atención o lo que necesitamos de ellos. Y bueno, la identidad institucional es muy importante y es de hecho algo que yo tengo que guardar mucho cuando creo las aulas porque tenemos colores corporativos, colores como parte de la marca de la institución, que obviamente también deben verse reflejados y debo utilizar tal cual los colores, los códigos de color para tener esa uniformidad y obviamente que todos los alumnos se sientan en una misma aula, sin aburrirse demasiado, porque cada profe igual al final sube su temática un poco distinto, pero la base gráfica sí la tenemos muy acorde a la identidad institucional. Entonces, por eso preparé esta presentación con estas tres temáticas súper importantes. Ahora, bueno, yo me puse como un apartado de opinión mía, esa es una foto que siempre uso aquí con los chicos de Media Antivita, pero bueno, entonces puse una opinión en la parte del diseño y la educación. Entonces, como docente diseñadora, considero fundamental que las aulas virtuales reflejen una imagen corporativa sólida. Esto no solo mejora la experiencia del estudiante, sino que también proyecta la calidad y el compromiso que tiene la institución. Entonces, por ejemplo, las aulas es algo que he venido trabajando aquí en la institución al menos unos 2 semestres, tal vez ya para ir al medio año podría ser. Y recién nos dimos cuenta de la importancia a través de encuestas hacia los alumnos, que les preguntábamos qué también se sienten, qué tan felices se sienten con las aulas virtuales. Y teníamos una negativa súper fuerte, porque obviamente es complejo también utilizar aulas virtuales, sobre todo en las carreras presenciales. Obviamente en las carreras virtuales ya tienen que adaptarse, pero en cambio cuando en la presencial también armamos aulas, los chicos no le ven la importancia, no la entienden. Incluso como profes a veces pecamos en no innovar mucho en esta aula, más bien dejarla de lado porque estamos en la presencialidad. Sin embargo, hemos trabajado ahora en esta parte gráfica, en unificar todas las aulas, en ver de qué manera funciona mucho mejor para los estudiantes, para que en una próxima encuesta nos digan que sí están mucho más felices con las aulas. Entonces, por eso, bueno, quería poner como mi opinión al respecto. Y de ahí tengo elementos clave de una buena imagen corporativa en las aulas. Algo que podemos tener mucho en cuenta, y que también decía Patla, ¿no es cierto?, en algunos porcentajes, es la paleta de color. Utilizar una paleta de colores coherente que se alinee con la marca institucional. Obviamente,
En algún momento cuando yo también comencé a crear, no utilizaba mucho los colores corporativos, sino los colores que yo sabía, que yo investigaba que atraía a los jóvenes. Pero ahora sí tuve esto de rediseñar estas aulas y sí que ahora utilizo la paleta de colores que utiliza la marca, como lo había dicho antes, porque necesitamos tener esa coherencia entre lo que somos, la institución que somos, con los chicos para que ellos nos puedan recordar, para que ellos sepan dónde están, que están en la institución. La tipografía es súper importante, emplear una tipografía consistente y legible en todos los recursos digitales. Si la tipografía, si el tipo de letra que utilizo no es legible, no se puede visualizar bien, pues obviamente es un error del diseño, debería poderse visualizar, debe poderse leer, porque si no se puede leer, no comunico y entonces no funciona. Entonces el tipo de letra que yo utilizo es muy importante en las aulas. Incluso el tipo de letra que estoy utilizando en la presentación es un tipo de letra legible. Por ejemplo, si ya nos metemos un poco más al área, el hecho de que no tenga remates, etcétera, ayuda a una buena legibilidad en una aula virtual. Entonces hay que tenerlo presente, colores, tipografía, un logotipo prominente, incluir el logotipo de la institución de manera clara y destacada. Como decía, hay que recordarle al estudiante, al cerebro del estudiante, que pertenecemos a la institución. Es parte de poder también lograrnos nosotros el prestigio que queremos, el recordar a los chicos de que estuvieron aquí. Entonces, por eso se lo utiliza desde el área del diseño, obviamente, un poco más a la parte de la marca. Y mantener un diseño coherente, mantener una estética visual uniforme en todos los elementos del aula virtual. Obviamente, deben ser coherentes todos los elementos que voy utilizando, no dibujos muy tipo graffiti en un lado y en otro lado muy serios, ¿no es cierto? Porque eso quita la uniformidad del aula. Entonces puede hacer que sea más confuso para los estudiantes entender esa aula, entender la temática, o a veces se abruman entre presentaciones, recursos. Entonces lo mejor es unificar y que la parte gráfica sea también sutil, porque obviamente en las aulas viene más información, viene más bloque académico, bloque de cierre, etcétera, entonces se pueden llegar a confundir. Por eso es bueno tener un diseño más coherente. Y como siguiente paso de la exposición, tengo beneficios de una imagen corporativa coherente y efectiva. El reconocimiento, mayor visibilidad y recordación de la marca institucional, compromiso, estudiantes más involucrados y comprometidos con la institución, profesionalismo, proyección de una imagen de calidad y confianza, y de diferenciación, destacar la institución de la competencia en el mercado. Entonces, bueno, esto es netamente cómo me ayuda, ¿no es cierto?, en mi imagen corporativa como tal a mi institución. Entonces, puede tener todas estas variables en las que me puede estar ayudando tener una buena aula virtual. Como decía en esta próxima encuesta, esperemos que estén más felices con las aulas y así nos recuerden por unas buenas aulas, por aulas con entendimiento y que apoyaban el proceso de aprendizaje. Y como siguiente presentación y última, tengo recomendaciones para implementar una imagen corporativa sólida, definir, establecer claramente los lineamientos de la imagen corporativa, aplicar, implementar la imagen en todos los recursos y espacios virtuales y mantener, monitorear y actualizar la imagen corporativa según las necesidades, ¿no? Hay muchas veces que creamos una sola vez una buena aula o que me funcionó y con el tiempo me olvido de actualizarlo un poco en tendencias, incluso de colores, de tipografías, de imágenes. Tengo que intentar siempre mantenerme lo más actualizado que pueda, al menos cada 2 o 3 años podría actualizar un poco, porque obviamente se nota cuando dejo algo a como estaba hace años, a una tendencia de hace años, y necesito siempre llegar a ese público objetivo, que en este caso son los estudiantes. Entonces yo solamente quería mostrar un ejemplo, que es este de aquí, que es un aula que yo creé. Yo aquí en la institución, en el Instituto Cordillera, básicamente estoy creando la parte gráfica de todas las aulas, tanto de las presenciales como de las virtuales. Entonces creé esta base en base a mucha investigación y en base a todo lo que he aprendido y entiendo de la parte del diseño y la educación. Y obviamente habrá que mejorarlo a futuro, es una primera parte de lo que hago, pero quisiera mostrar porque es parte de lo que hago acá. Entonces, básicamente yo generé una portada y obviamente aquí utilicé los colores institucionales, que es un verde, un blanquito y un naranja que tenemos. Utilicé los códigos tal cual, tuve que pedir el manual de marca, ¿no es cierto?, de la institución. Y lo que hice fue bajar un poco el brillo, porque obviamente se veía muy, muy pesado. Aquí siempre pongo una ilustración referente a la materia, porque manejo de todas. Entonces, en mi caso, una materia que yo doy aquí se llama herramientas de diseño. Nosotros aquí hacemos PEAs, que son plan de educación anual. Entonces, ahí siempre formulamos nuestra materia y decimos de qué se va a tratar, y argumentamos un poco porque es buena tenerla en la carrera. Entonces, tengo la parte de la asignatura donde pongo un pequeño resumen de todos los PEAs que nosotros vamos haciendo. Tengo un lugar donde los docentes, esta es una tabla donde los docentes pueden editar su nombre y su apellido, incluso pueden subir su fotografía si así lo desean, pero a mí me gusta tener una estructura más gráfica. Entonces, los profes, la verdad, a pesar de que no conozcan mucho, sí lo pueden editar, es una tabla donde simplemente dan doble clic y pueden cambiar, por ejemplo, aquí me faltaba la R, pueden cambiar su nombre y siempre les hago un acuerdito de que pongan su correo institucional para que los chicos les puedan escribirles por su correo, que a veces lo necesitamos. Y obviamente poner de nuevo aquí el nombre, yo lo hago porque en Teams nos buscan con nuestros nombres para podernos escribir y comunicarnos. Entonces le dejo ahí ese pedacito de los profes. Nosotros tenemos un director de carrera por cada carrera, obviamente, y yo pongo cómo lo pueden encontrar, en dónde, si vienen a la presencial los de la virtual y los de que están aquí en la presencial, pues para recordarles en dónde está, porque a veces lo buscan y no saben dónde encontrarlo, su correo y su Teams. Y una foto, y eso lo hago en todas igual las carreras con todos los directores, para que lo reconozcan, porque a veces los chicos no saben quién es. Tengo los foros que aprendí en la educación virtual, que hay que utilizar foros. Aún se usa, pero sí soy mucho más de la idea con lo que he ido trabajando. Que desde que nació el Teams, por ejemplo, que es algo que nosotros aquí utilizamos mucho, ya los foros han ido quedando un poquito de lado. A veces hago para que, mientras se van adaptando al aula virtual, sí suelo hacer un foro académico para que vean cómo es, para que practiquen un poco y le cojan un poquito de tino al aula que está diseñada, pero más allá de eso ya no lo uso mucho, a pesar de que en teoría he aprendido mucho sobre los foros y obviamente aún los tengo en todas las aulas, los pongo. El de avisos, el que puede ser de dudas y el que les sale una notificación si anuncio algo importante. Y bueno, aún así sí siento un poquito que se ha ido quedando un poco de lado los foros, pero aún así, por la teoría que conozco, lo sigo implementando. Y bueno, de ello lo que hice fue pequeñas etiquetas, porque nosotros dividimos en 3 bloques por cada unidad, también tenemos 3 unidades.
Entonces hice pequeñas etiquetas con colores institucionales, como ven, intenta mantener la coherencia gráfica, todo este color verde o el naranja y hasta el blanco, no tiene más colores. También diseñé estos pequeños como recursos gráficos para, por ejemplo, debajo de recursos, poner todos los recursos para los estudiantes. Yo aquí tengo bastante información. Debajo de actividades, poner las actividades de los chicos y también tengo uno cuando se acaba de evaluaciones. Y todos usan los mismos colores de la institución. Tienen esta coherencia gráfica, esta imagen corporativa que es importante, pero como los estudiantes son jóvenes, en su mayoría, son estudiantes vienen a veces desde los 16, porque estudiantes se graduan a los 16, pero bueno, usualmente desde los 18 para arriba. Al menos en la mañana, en la nocturna, a veces hay personas que son un poco mayores, pero aún así hay muchos más que son menores. Entonces, para no hacerlo aburrido, pero mantener esta coherencia gráfica, esta imagen corporativa de la institución, lo que yo hice fue hacer GIFs. Tienen movimiento para que se sienta más dinámico y más juvenil, a pesar de que los colores son netamente institucionales. Entonces, por eso tiene movimiento, es la idea de lo que es ser joven, ¿no? Mantenerse en más movimiento, que no se sientan aburridos en el aula, porque eso no es lo que quiero. Nosotros ahorita estamos manejando una estructura que va en forma vertical, todo va hacia abajo, pero sí en algunos lugares hemos implementado un poco a través de módulos para ver qué tal nos va, sobre todo las maestrías que son tecnológicas, que son un poquito más cortas, entonces son bloques por unidades porque tienen materias más rápidas, se manejan de una forma modular. Entonces, pero en la carrera como tal hasta ahora lo hemos trabajado de una forma que todo va hacia abajo hasta que se termina la materia. Entonces, bueno, yo he implementado básicamente todo lo que he aprendido, tanto en mi maestría, en mi licenciatura, en la tecnología, en mi experiencia docente, lo que aprendí en FATLA también, muchísimo lo incorporé, me ha ayudado un montón. Algo que yo me quedo y me gustó mucho de FATLA fue cuando vi alguna vez me parece un video grabado de en vivo que hubo, y en donde nos decía que al estudiante no hay que darle todo hecho, todo comidito, como se dice, porque así también al estudiante le obliga a que piense, a que razone, ¿no es cierto?, a que haga su trabajo, sea un estudiante. Sobre todo en la virtual, que los chicos necesitan muchísimo acompañamiento, es algo que ya se sabe y que si no se sabe cuando uno va a la práctica, lo hace porque se pierden un montón, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho es una comunicación fría. Yo le hablo a la compu y ellos le hablan a un celular, una computadora, no me hablan en persona. Entonces, yo siempre he dicho que yo lo siento como una comunicación muy fría. Y obviamente se pierden un montón. En Ecuador tenemos ahorita problemas de apagones y nos ha dificultado muchísimo la educación virtual. Entonces sí que se necesita acompañamiento, pero cuando vi este video, recuerdo, a mí se me quedó eso de que tampoco les puedo dar todo hecho por los problemas que estamos teniendo o los problemas que surgen propios de la virtualidad, porque si no dejan de ser eso, dejan de ser los estudiantes y dejan de crecer, porque no tienen que cometer errores para crecer. Entonces a mí me gusta mucho eso implementado, incluso alguna vez tuve que dar una pequeña clase a los docentes sobre educación virtual y les decía, muchos siguen el curso de FATLA y les decía, ¿vieron este video donde nos decía que no hay que darles todo comidito hecho a los chicos? Y sí, porque así uno razona. Incluso cuando les di clase a los profes y les mandé a hacer ejercicios, no les di toda la información de lo que les estaba enseñando, que en ese caso eran plataformas para hacer presentaciones interactivas. Les di una base y les mandé a investigar y a sufrir, y sufrían y decían no entiendo, y luego lo iban logrando y lograron buenos ejercicios, y les dije, esa es la idea, y eso es algo que me quedó mucho desde el curso de FATLA y que agradezco un montón. Y bueno, ese es el video de mi defensa. Estoy muy feliz de haber podido hablar sobre un tema que a mí me apasiona y que tengo, digamos, un poco de experiencia. Gracias.